Muy buenos días, mi nombre es Johanny Bolaño Orlandi. Vamos a ver en el día de hoy la temática de informática, fundamentos muy importantes para que podamos asimilar todos los cambios que han venido para las nuevas tecnologías. Porque en las nuevas tecnologías hemos tenido una gran aglomeración de dispositivos, de herramientas que estamos usando comúnmente. Y eso implica que la mayoría de la población necesitaría tener un conocimiento un poco más arraigado relacionado con estas tecnologías. Y lógicamente hay que iniciar con la informática y los conceptos básicos para ir evolucionando e ir avanzando en la asimilación de estas nuevas competencias con las TICs y las nuevas tecnologías de la información. Entonces iniciamos con el término, con el concepto informática, donde el concepto informática viene de la parte principal de esta tecnología. La parte principal de la tecnología que involucra el surgimiento de la informática corresponde a la información. Por eso, informática en términos de informática es una combinación de dos palabras. Inform y mática. Inform y mática. Inform de información. Y mática de automática. En el transcurso de la vida del ser humano, siempre hemos visto que la información es preponderante, incluso cuando eran nómadas. Cuando estamos en la época de los nómadas, la información era muy clara. Si no había alimentos en un sector, había que ir a otro lugar donde hubiese alimentos, donde podían cazar, donde podían consumir. Después, con la evolución del ser humano, ya fueron creando lo que es la ganadería, lo que es la agricultura, y la información que necesitaba es cómo cultivar, cómo mantener, cómo controlar sus reses o sus ganados. Entonces, siempre ha estado la información. Ahora, durante la época egipcia, también los edictos que se daba, que el gobierno publicaba o le comunicaba al pueblo, ya sea por pergaminos o por un vocero, llamado heraldo en un momento determinado, también es información. Tanto así, la vida comercial que manejamos en Colombia y en todo el mundo se basa en información. La atención de las EPS, de las clínicas, se basa en información. Ahora, esa información durante mucho tiempo se manejó de manera manual, de manera convencional. No había una herramienta a la cual ayudara a las personas a acceder a una información. Tanto así, hace unos 20 años o más, ¿sí? Para poder ir a una cita médica de una clínica que no conocíamos, dependíamos de preguntar a las personas. O no había una herramienta que nos permitiera buscar por dirección o por nombre de la clínica, ¿sí? Dónde estaba ubicada, qué buses pasan cerca. Actualmente lo tenemos. Entonces, ¿por qué actualmente tenemos tantas facilidades para investigar, para indagar, para ver, para informarnos? Porque esa información que es súper vital para todas las personas y todas las empresas, ¿sí? Se tuvo que manejar, se tuvo que controlar, se tuvo que automatizar. Entonces, por eso, la informática no es solamente un término, porque la responsabilidad de sistematizar, de automatizar la información es muy delicada, ¿verdad? ¿Qué tal usted envía un mensaje, por ejemplo, a una persona X y ese mensaje le llegue a una persona YZ porque hubo un error en la transmisión o un error en la codificación? Tú mandaste un hola y llegó un insulto. Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque la informática como tal no es sencillamente una herramienta o un término. ¿Qué es informática realmente? Basado en su concepto inicial, que es informática básica. La informática es una ciencia. Y como es una ciencia, quiere decir que lo que haga, lo que lance o avale la informática bajo los entes que se encargan de velar o de custodiar o de verificar todas las creaciones tecnológicas. La informática como tal, o sea, a nuestra población, a nosotros, tiene que ser estudiada, tiene que ser investigada. Y esa investigación tiene que ser documentada.
y documentada y tiene que ser probada y verificada. Es decir, que es un proceso. Por eso la informática es una ciencia que estudia la información. La informática es una ciencia que estudia la información, pero esto no basta con que la estudie y ya. Si detectamos que los caracteres se pueden codificar, que los números se pueden codificar, que la voz se puede codificar, que la imagen se puede codificar, que el video se puede codificar y colocar en unos tramos para su reproducción. Eso se puede investigar, está bien, pero necesitamos una herramienta para que eso se utilice. Así como a nivel médico necesitamos herramientas, por ejemplo, para mirar nuestro nivel de azúcar, necesitamos el glucómetro, para mirar nuestra tensión arterial necesitamos un dispositivo que nos mida la tensión arterial. Nosotros en la informática necesitamos una herramienta. Entonces, ese estudio de información, ¿ok? Se hace y se determina, se establece cómo va a ser su procesamiento a través de su herramienta importante, que es la computadora. ¿Ok? Ahora, ese procesamiento, ¿en qué consiste? El procesamiento no solamente es entender la información, sino que esa información que nosotros vemos en el medio, como la luz, la imagen, la voz, los caracteres, los símbolos, los números, esta máquina, llamada computadora, no la entiende tal cual. Entonces hay que crear un sistema de codificación. Un sistema de codificación que sea seguro, que sea fiable, que sea viable, ¿ok? Para que ella pueda interpretar lo que nosotros estamos suministrando. Entonces, este procesamiento, ¿sí?, lleva una serie de herramientas o elementos o componentes que permiten que eso sea posible. Y este procesamiento, esos elementos están dentro de la computadora, realizando las tareas correspondientes para la codificación de la información que nosotros estamos suministrando. ¿Ok? Ahora, por eso las computadoras, sea del tipo que sea, porque nosotros tenemos varias clases de computadoras. Tenemos computadoras para grandes organizaciones, como la supercomputadora, donde la supercomputadora sencillamente es una máquina de gran potencia que lo utilizan grandes organizaciones internacionales que hacen estudios a gran escala, que no, esa supercomputadora apenas se utiliza para un uso específico. Por ejemplo, para la detección de yacimientos petrolíferos o para la detección de armas nucleares, ¿ok? O para monitoreo espacial, por ejemplo. Esa computadora no puede ser usada para otra cosa, sino para eso. Por ahí se habla un poquito de minería de datos, ¿ok? Bitcoins, que también ha dado a conocer varias máquinas muy potentes que se dedican a recopilar grandes volúmenes de información. ¿Ok? Eso lo miraremos en una investigación más adelante, mirando a ver no solo las tecnologías, cómo está manejando nuestro ambiente, nuestro entorno, basado en la inclusión de estas nuevas herramientas, ¿verdad?, derivadas de la información. Entonces sigamos con el proceso. Hay otras computadoras, como los mainframe. Ya, los mainframe son unas computadoras que las utilizan los bancos, las universidades, servidores, algunos proveedores de servidores. Y no son de uso convencional. ¿Cuál es la que usamos nosotros normalmente? Voy a empezar por la que tiene la torre, ya sea vertical, horizontal y la pantalla, que es el computador personal. Que conocemos como PC. Este señor que conocemos como PC, disculpen para poder proyectar lo que estoy escribiendo. ¿Ok? Este señor que conocemos como PC es el computador personal computer. Un computador diseñado para que lo utilizaran inicialmente los empresarios, la gente que necesitaba una máquina para manejar información de su empresa. Pero posteriormente esto ya se fue popularizando y en uso normal
el diario de las personas, del diario vivir. Ya cualquier persona puede tener un computador en la casa, en la oficina, para estudio, para todo. Entonces ya el computador personal, ya personal computer para uso personal de la persona. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que no pueden tener ese computador en la casa nada más? Tienen que moverse de lado a lado. Entonces, para eso crean los laptops o portátiles. El laptop o portátil, ¿listo? Y así sucesivamente una serie de máquinas como las tablets, los smartphones y demás. Bueno, estas computadoras tienen unos elementos, unos componentes que vamos a estudiar. Una parte física, una parte lógica, donde la parte física se llama hardware. Vamos a estudiar cada uno de los elementos y sus funcionalidades. Y en la parte lógica, que es el software, vamos a mirar la funcionalidad del software principal, como el sistema operativo, los aplicativos y otras herramientas. ¿Listo? Entonces, esta es la clase, mini clase preparada para el día de hoy. Esperemos que haya llenado las expectativas y, lógicamente, si tienen una segunda versión de mi clase, pues con mucho gusto se las proveo. ¿Ok?